Entonces vamos a empezar. Cuando estaba armando la presentación, me encontré con esta frase del Planeta Holístico. Dice, toda emoción está conectada a la respiración. Si yo cambio el ritmo de mi respiración, yo puedo cambiar esa emoción. Es una frase muy liciente para el tema de hoy, porque nosotros normalmente sabemos que respiramos, pero lo hacemos tan automáticamente que a veces no utilizamos esa respiración para hacer el control de nuestras emociones en momentos de angustia, en momentos de estrés, en momentos que necesitamos concentrarnos. No tomamos como herramienta esa respiración para lograr el control de nuestras emociones. Y a medida que vamos desarrollando el tema de los aceites esenciales en la respiración, se van a dar cuenta de cómo esta frase encaja muy bien en nuestro tema de hoy. Vamos a empezar por hablar de por qué es tan importante respirar. La respiración es una actividad vital para nuestro organismo. La hacemos de una forma inconsciente. Nosotros respiramos de 12 a 18 respiraciones por minuto. O sea que en un día estamos haciendo 25,000 veces la inspiración y la expiración. La respiración, dentro de sus funciones, está que cuando inspiramos, oxigenamos cada célula de nuestro organismo. La inspiración lleva ese oxígeno a cada célula y la exhalación nos ayuda a ese drenaje linfático, o sea, a desintoxicar nuestro cuerpo, a sacar todas esas dióxido de carbono, eliminarlo de nuestro organismo. Entonces es tan importante para nuestro sistema y para todo nuestro organismo, pero a veces no le damos como esa importancia, ¿no? Lo damos por hecho que sí, claro, tenemos que respirar para vivir, pero no la utilizamos a favor en diferentes situaciones. ¿Qué factores son determinantes para produzcan problemas respiratorios? Entonces, ¿qué nos lleva a tener problemas respiratorios? En el año, a nivel mundial, se producen más de 650,000 defunciones por problemas respiratorios. Hoy en día está ubicada como una de las, entre la segunda causa de muertes a nivel mundial, está la parte de problemas respiratorios. Y hoy en día, con la pandemia y lo del coronavirus, pues está más que el problema latente en nuestras vidas. ¿Qué factores nos determinan esos problemas respiratorios? Entonces tenemos en primer lugar la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es un factor determinante. Ustedes saben que, por ejemplo, en Bogotá entre las 5 y las 8 de la mañana es muy peligroso hacer deporte al aire libre porque tenemos la contaminación disparada. Tenemos zonas, regiones del país que están a veces en alerta naranja por la misma contaminación. Entonces, esa contaminación es un factor determinante para que empecemos a presentar problemas respiratorios. Tenemos enfermedades que alteran el sistema inmunológico, que nos bajan las defensas, y si se nos bajan las defensas, pues estamos más predeterminantes a tener alguna enfermedad respiratoria. ¿Como cuáles? El estrés nos baja las defensas, cuando aparece el cáncer, cuando tenemos enfermedades inmunes, múltiples enfermedades con cambios metabólicos, las mismas enfermedades genéticas, deficiencias nutricionales, pueden hacer que se nos altere nuestro sistema inmunológico y por consiguiente vamos a generar algunos problemas respiratorios. Otro factor determinante es la no adherencia a la higiene de manos, que hoy en día la tenemos muy presente por lo de la pandemia y el coronavirus. Pero resulta que antes no era para nosotros tan presente, entonces podíamos tener nuestras manitas sucias, contaminadas, pero no éramos tan conscientes de esa problemática
cogemos superficies, alguien nos ofrecía una galletica y la cogemos con nuestra mano, la llevamos a la boca y ahí se empiezan a llevarnos los gérmenes y los virus y las bacterias y por eso nos enfermamos. Está comprobado que el ser humano se lleva las manos a la cara, a la nariz, a la boca, a los ojos, en promedio de 25 a 28 veces al día. Ahí es cuando nosotros nos estamos contaminando de todos estos virus y bacterias que están en las superficies, que están en el ambiente. Cuando damos la mano a otra persona, ahí nos estamos contaminando. Entonces la adherencia a la higiene de manos es supremamente importante para prevenir nuestros problemas respiratorios. El tabaco, cuando se es fumador, hay una predisposición más alta a tener problemas respiratorios. El tabaco tiene 200 sustancias, entre las cuales 60 son cancerígenas, entonces ahí estamos contaminando nuestro pulmón, aparte de que le estamos quitando su actividad de limpieza mucociliar normal, paralizando las cilias, que son esos pelitos que ayudan a mover nuestros flemas, nuestro moco diario. Entonces, al paralizarse, tenemos más predisposición a enfermedades y a infecciones. Y tenemos otro factor determinante, que son los cambios climáticos. Entonces, las épocas de invierno. Actualmente en Bogotá tenemos 2 picos respiratorios grandes. Uno va entre marzo y finalizando mayo, comienzos de junio. Este año, por toda la parte del aislamiento, por lo que hemos estado guardaditos en casa, este pico respiratorio logró disminuir entre el 20 al 25%, o sea que prácticamente no tuvimos un pico respiratorio de influenza y virus sincitial respiratorio, que son los 2 virus más comunes en este pico respiratorio. Y el otro pico respiratorio aparece sobre septiembre-octubre, que es cuando nos acompañan las lluvias. Entonces, estos cambios climáticos también son factores determinantes y claves para que tengamos problemas respiratorios. Bueno, vamos a hablar un poquito del sistema respiratorio, conocer cómo su estructura, para que más adelante, cuando empecemos a hablar de los productos JUS, sepamos hacia dónde está encaminado el producto y su beneficio. Entonces, el sistema respiratorio está compuesto por una vía respiratoria alta y una vía respiratoria baja. En la vía respiratoria alta está conformada por una cavidad nasal, que es pues, la nariz, sus fosas nasales, los senos paranasales, que son unos orificios con aire ubicados en la frente, en los pómulos y alrededor de los ojos. Tenemos la cavidad oral. Está la faringe, que es la que comunica desde la boca hacia el esófago. Tenemos la laringe, que es una estructura que se encarga de la fonación de la voz. Tenemos la tráquea que es un conducto cartilaginoso, y ese conducto es el que nos va a llevar el aire desde el exterior, lo va a llevar hacia nuestros pulmones. Esa tráquea tiene una bifurcación, entonces ella llega hasta un punto y en ese punto se va a abrir en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Estos bronquios van a comunicar, como su nombre lo dice, al pulmón derecho con su bronquio derecho y al pulmón izquierdo con su bronquio izquierdo. Esos bronquios, a su vez, a medida que van entrando en el pulmón, se van haciendo más profundos dentro del pulmón. Ellos se bifurcan, hagan de cuenta como un árbol, como las ramas de un árbol, se va bifurcando y esos diámetros se van haciendo cada vez más pequeñitos. Esos son conductos y conductos que van a llevar el aire hacia los pulmones. Tenemos una pleura que se llama la pleura parietal. Es una pleura, es una membrana serosa. Esta membrana serosa lo que hace es que va a recubrir todo el pulmón y separa el pulmón de la pared torácica. Es como un espacio virtual
que permite que el pulmón expanda hacia la caja torácica y es una membrana serosa. Entonces permite como esa fricción y ese movimiento del pulmón en la caja torácica. Tenemos las costillas, la caja torácica que protege nuestro pulmón y nuestro corazón, y tenemos el músculo de la respiración que se llama el diafragma, que es el músculo más importante porque mueve casi el 80-90% del aire de nuestro organismo, y es un músculo que conscientemente lo podemos ejercitar. Entonces, desde la tráquea hacia abajo, vamos a tener las vías respiratorias bajas. Importantísimo saber que el sistema respiratorio es el encargado de hacer el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre el exterior y el interior de nuestro organismo. Esa es como su principal función. Entonces, cuando nos empezamos a enfermar, a tener enfermedades respiratorias, pues dependiendo de la estructura que nos afecte, vamos a tener diferentes síntomas y diferentes afecciones. Normalmente tenemos más de 200 tipos de virus que pueden causar afecciones respiratorias, con una población más susceptible, que son los menores de 6 años y las personas de la tercera edad, son como los más susceptibles, pero también la población que no esté en esos rangos también puede tener sus afecciones respiratorias, que pueden ir desde una gripa muy leve hasta estadios pues, más fuertes, como por ejemplo una neumonía. Entonces ahí se vienen afectando todas estas estructuras del pulmón. Bueno, ¿cuál es la función de nuestro sistema respiratorio? Entonces dijimos que era ese intercambio de gases entre el oxígeno que está en el medio ambiente y eliminar el dióxido de carbono que está en nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos aire ambiente, el aire se va a dirigir hacia nuestros pulmones por la tráquea y va a entrar el oxígeno al pulmón. Entonces, ¿qué pasa con este oxígeno? Este oxígeno se va a montar en unos carritos que son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los carros de transporte del oxígeno. Entonces, el oxígeno entra al pulmón, se va en los carritos que son los glóbulos rojos y va a llegar a todos los órganos de nuestro organismo. Entonces nos va a llevar, esos glóbulos rojos nos van a llevar el oxígeno al hígado, al estómago, al páncreas, al corazón, al cerebro. Va a oxigenar todos los órganos y va a sacar de los órganos el dióxido de carbono, que es lo que vamos a desechar. Entonces ese dióxido se va a devolver también en los glóbulos rojos, llega al pulmón y el pulmón a través de la exhalación va a botar el dióxido de carbono. Entonces, cuando inhalamos oxígeno, cuando exhalamos, estamos exhalando el dióxido de carbono. Ese es el intercambio de gases y esa es la función de nuestro sistema respiratorio. Entonces, hasta aquí vimos las estructuras del sistema respiratorio, cuál es su función, qué factores nos determinan que nos podamos enfermar. Y aquí viene una parte muy importante y vital, que es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la defensa natural de nuestro cuerpo contra las infecciones, ya sea por bacterias o por virus. Entonces, él es el que nos va a defender de todas las enfermedades. O sea, él es nuestro guerrero, nuestra defensa natural para nuestro organismo. Cuando hablo del sistema inmunológico, me gusta contarlo en forma de cuento. ¿Por qué? Porque es como más didáctico y lo podemos entender, porque a veces el sistema inmunológico tiende a ser muy, muy complejo. Entonces, vamos en forma de cuento. Entonces, tenemos que hay un virus. Entonces, hay un virus en el ambiente, lo inhalamos y este virus llega y penetra por nuestras fosas nasales, lo inhalamos y va a llegar y
va a coger una célula de nuestro organismo y ese virus la va a infectar. Entonces, penetra esa célula, la infecta, y cuando entra a la célula, inmediatamente le roba el ADN a la célula, le roba ese ADN, y al robarle el ADN se empieza a multiplicar de una forma rápida. Entonces la célula ahí ya queda completamente infectada, y esta célula manda como ese SOS, ese auxilio, se lo manda a las células de defensa. Entonces, ayúdenme, estoy infectada, estoy invadida, pide esa ayuda. Entonces van a llegar las células de defensa, los linfocitos B, llegan a esa célula infectada, y con una manita van a robar un fragmento de la célula y la van a llevar hacia los ganglios. Por eso es que cuando tenemos una infección o una virosis, nuestros ganglios, que hay unos en el cuello, otros que están en la parte de la ingle, hay ganglios linfáticos, se van a inflamar. Cuando estamos enfermos, estos ganglios se inflaman, porque ahí se está produciendo como toda esa investigación de cómo podemos llegar a matar el virus o la bacteria que nos está aquejando. Entonces, ese fragmento que nos llevamos de la célula infectada, allá en el ganglio se va a empezar como una discusión y a probar las citoquinas, que son las encargadas de mirar con qué vamos a matar esa bacteria. Entonces, por ejemplo, la citoquina del herpes, porque a la persona le dio herpes, ¿con esta podemos matar la bacteria? No, no la podemos matar, no es herpes. Listo, entonces cojamos la citoquina de la varicela. No, tampoco, esta no es la citoquina para matar esta bacteria, y así sucesivamente se van buscando con qué citoquinas podemos combatir esta infección, hasta que el organismo puede ubicar con qué matar la bacteria, con qué penetrarla y acabar el virus. Entonces, al descubrir cómo vencerlo, inmediatamente se replican las células B y se van por el plasma, y se van a llevar un arma muy poderosa que son los anticuerpos. Entonces llegan allá a esa célula infectada con esos anticuerpos, y los anticuerpos lo que van a hacer es atacar esa célula infectada y vencer la infección, vencer la infección, y poder liberar la célula y sanar. Entonces ese es como el cuento de cómo actúa el sistema inmunológico. Entonces tenemos que tener un sistema inmunológico supremamente fuerte para poder combatir las infecciones que adquirimos, ya sea en el medio ambiente o por contacto. Hay una frase de un científico que se llama Cruz Bernal, del siglo XVIII, y él decía: el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Entonces, una frase muy bonita, o sea, el sistema inmunológico lo es todo, el microbio es muy poco si tenemos un sistema inmunológico fuerte que nos pueda defender contra las infecciones. Bueno, entonces ya entendimos la parte normal, ya entendimos cómo el sistema inmunológico nos defiende. Ahora vamos a empezar a pasar a cómo los aceites esenciales actúan en nuestro organismo. Entonces, Huber en el 2010 dijo: el olfato es reconocido como uno de los sentidos más importantes en los humanos, un determinante clave en nuestro comportamiento. Entonces, aquí esta frase se pega un poquito a la frase inicial, donde les decía que también era el determinante del comportamiento. Entonces, cómo el olfato nos lleva a que nos cambie nuestro comportamiento, y aquí miremos, visualicemos cómo vamos a actuar frente a determinados olores que percibimos. Entonces, ¿cómo funcionan los aceites esenciales y su influencia en el cuerpo humano? Entonces, cuando nosotros utilizamos los aceites esenciales, que en Jun son aceites 100% puros, de calidad farmacéutica, que están destilados directamente de la hoja, de la planta, del tallo. Estos aceites esenciales van a actuar de diferente forma.
Entonces, si los aplicamos tópicos a través de nuestra piel, actúan de un mecanismo diferente a si los vamos a aplicar a nivel de inhalación con nuestro sistema respiratorio y cómo van a actuar en el cerebro para poder causar el efecto que queremos en nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros los aplicamos tópicamente, aquí tenemos la piel. La piel está conformada por 3 capas, que son la epidermis, la dermis y la capa subcutánea. Sobre la superficie de la piel, pues nosotros tenemos glándulas sebáceas, que le dan un poquito de esa grasa y lubricación a la piel, tenemos los poros y tenemos vellosidades. Entonces, cuando aplicamos un producto YUS a nivel tópico, él va a penetrar en estas capas de la piel, que son la epidermis, la dermis y la capa subcutánea. Al penetrar el aceite esencial, se va a encontrar con unas terminaciones nerviosas y los vasos sanguíneos. Entonces los vasos sanguíneos van a recoger ese aceite esencial y lo van a transportar a nivel de todos nuestros sistemas, y desde ahí vamos a hacer la absorción, y de ahí va a empezar a influir el aceite esencial en nuestra salud. Esto es a nivel tópico. ¿Qué pasa a nivel de cuando lo inhalamos? Entonces, cuando nosotros percibimos un olor, cuando nosotros inhalamos, ese aroma va a ir a nuestra cavidad nasal. Cada persona tiene como un repertorio olfativo único, y como el olor es una reacción química, entonces mi olfato puede tener una sensibilidad muy diferente, por ejemplo, al olfato de Norita. Todo cambia, o sea, cada olfato es muy diferente y es único. Entonces el olor llega a la cavidad nasal. En la cavidad nasal tenemos unas neuronas olfatorias, y estas neuronas olfatorias se encargan de hacer la transmisión a nivel también nervioso al bulbo olfatorio, que lo tenemos aquí. Entonces, este bulbo olfatorio, una vez las neuronas olfatorias le han mandado la señal, va a transmitir ese olor, lo va a transmitir hacia el sistema límbico del cerebro. Entonces aquí abajo tenemos el cerebro y tenemos las partes que conforman el sistema límbico. El sistema límbico tiene 2 partes muy importantes, que son el hipocampo y que es la amígdala. ¿Qué es el hipocampo? El hipocampo es la estructura encargada de nuestro cerebro del aprendizaje y la memoria, o sea, de esas nuevas experiencias, y esas nuevas experiencias, cómo las volvemos recuerdos. Entonces, por ejemplo, cuando uno es pequeño y de pronto en la infancia la abuelita preparaba unas tortas deliciosas, y en esas tortas había un aroma muy característico. Entonces tuvimos esa experiencia de la torta de nuestra abuelita, y eso se nos volvió un recuerdo allá en el hipocampo. Y cuando llegamos a la parte adulta, y de pronto en algún momento, no sé, pasamos por el frente de una panadería, algún sitio, y nos llega ese aroma, ahí mismo viene un recuerdo y viene una recordación. Entonces inmediatamente, ¡ay! Este era el aroma de la torta de mi abuelita. Entonces me lleva a mi infancia, me lleva a la época en la cual estaba con mi abuelita. Entonces esa es la función del hipocampo, volver las experiencias un recuerdo a través de los olores. Y la otra estructura es la amígdala. La amígdala es un conjunto de núcleos neuronales, tiene forma de almendra, y ella controla las emociones y los sentimientos, y también hace la recordación. Entonces, por ejemplo, como está controlando las emociones, entonces, por ejemplo, si yo percibo un olor que de pronto no me disgusta, o es un olor que no me gusta y me altera, inmediatamente mi emoción va a ser al rechazo, de pronto a estresarme, a ponerme de mal genio, diferente a que si percibo un aroma
que para mí es muy, muy agradable o que me trae alguna recordación, pues mi emoción y mi sentimiento va a cambiar. Entonces, no sé, de pronto el aroma de la loción de mi esposo, entonces me lleva a un sentimiento de amor, de tranquilidad. Entonces, esa es la función de la amígdala y del hipocampo cuando nosotros inhalamos un aroma y en este caso pues un aceite esencial. Entonces de esa forma empieza a actuar en nuestro cerebro y por eso es que la aromaterapia es tan efectiva para el manejo de emociones. A nivel respiratorio, pues cuando inhalamos, ya vimos la estructura, el aroma pues va a ingresar por la tráquea, llega a nuestros pulmones y en el alvéolo, que el alvéolo es un saquito donde se hace el intercambio de gases, o sea, donde entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono, ahí hay bastante vascularización y ahí también podemos, ahí también el aceite esencial pues se va a distribuir a nivel respiratorio. Entonces, así es que funcionan los aceites esenciales en nuestro cuerpo. Bueno, aquí entonces ya vamos a entrar en algo que me apasiona mucho y es ver cómo los productos JUS van a empezar a ayudarnos en nuestros problemas respiratorios. Entonces, ¿cómo es esa prevención y manejo? Entonces, siempre debemos ir siempre de la mano, pues lógicamente de nuestra consulta médica, de nuestras recomendaciones de nuestro médico tratante, pero al ladito podemos lograr bienestar y podemos lograr disminuir exacerbaciones y mejorar nuestra salud respiratoria a través de los productos JUS. Entonces, primero va a ser el lavado de manos, algo supremamente importante hoy en día con la pandemia, con el coronavirus. Pero no es ese lavado de manos de que voy, me mojo las manos, hago esto y salí. No, hay que hacer un muy buen lavado de manos. ¿Cuál es el buen lavado de manos? Es hacer la técnica de los 5 pasos. ¿Cuál es? Entonces yo debo abrir el grifo, mojar mis manos, cojo ahí la pequeña cantidad de jabón, una pequeña cantidad, como las manos ya están humedecidas, la esparzo un poquito y vamos a colocar la palma de una mano en el dorso de la otra mano y vamos a hacer esto. Ahora al contrario, palma con dorso contraria, los interdedos, vamos a hacer candadito, esto es candadito, hacia arriba y hacia abajo. Mano contraria, hacia arriba y hacia abajo el candado. Vamos con las uñas, entonces las uñas con la palma de la mano contraria. Ahora vamos con la otra mano, las uñas con la palma contraria. Y no podemos olvidar el dedo gordo. El dedo gordo, como es el dedo de la pinza, es un dedo que casi siempre está muy contaminado. Entonces ese tenemos que también limpiarlo de esta forma. Y ahí ya podemos enjuagarlas en el agua, secarlas con una toalla y con la misma toalla que nos secamos, cerrar el grifo porque el grifo está contaminado. Ese es el lavado correcto de manos, es el lavado que tenemos que siempre acostumbrarnos a hacerlo con los pasos que son para que podamos tener nuestras manos completamente desinfectadas. ¿Listo? El otro es el uso del gel antibacterial. JUS tiene un gel antibacterial espectacular que está a base de manzanilla y naranja y flor de tilo. Es espectacular, le va a dejar las manos como con un guante de protección y con una suavidad y cubre el 99.9% de las bacterias. Algo muy importante del uso del gel antibacterial es que si vemos nuestras manos visiblemente sucias, no debemos usar gel antibacterial, debemos ir a lavarnos las manos. Bueno, la otra parte es la aromaterapia. Entonces, ¿cómo con la aromaterapia puedo prevenir enfermedades respiratorias? Que lo podemos hacer a través de difusor, de hornillo, de pañuelo. La otra parte es la hidroterapia. La hidroterapia es
con unos productos de Just, que por ejemplo la equinacia, el tomillo, que se puedan diluir en agua y poder hacer o pediluvios, que es sumergir nuestros pies en agua, o en la bañera y poder hacer nuestro tratamiento. Y lo otro es la parte tópica, la que les explicaba que la podemos hacer a través de la piel, y ahí tenemos un gran producto que es la crema de tomillo. Entonces ya vamos a desarrollar estos productos con las enfermedades respiratorias. Escogí 4 enfermedades respiratorias que son como las más comunes, con las que más consultan las personas, para poder mirar cómo Just nos va a ayudar a mejorar nuestra salud. Entonces tenemos la primera, que es la rinitis alérgica, que es un tipo, la rinitis es un tipo de alergia causada por inflamación de la mucosa nasal, y se caracteriza por síntomas como estornudo, picor nasal, obstrucción nasal, secreción nasal. Puede ser por alergenos, ya sean ambientales o laborales, y más o menos está afectando del 10 al 30% de la población. ¿Cuál sería el tratamiento recomendado de Just para manejar la rinitis alérgica, y con la cual yo les recomendaba a mis pacientes? Entonces tenemos en primer lugar la hidroterapia que la vamos a hacer con, les dije, escoger un batoncito con agua caliente, lo que se resista, sumergimos ahí los pies y se va a colocar de 1 a 2 tapitas de esencia para baño de equinacia. ¿Qué es la esencia para baño de equinacia? Es una esencia que estimula y refuerza la actividad del sistema inmunológico, o sea, nos va a subir las defensas, nos energiza, nos reconforta, es excelente en los estados gripales. Y, por ejemplo, cuando los hijos se contagian tan frecuentemente en el colegio, en el jardín, la equinacia va a evitar que sea tan frecuente, porque va a subir las defensas en el sistema inmunológico. Entonces se colocan 2 tapitas, puede ser también en la bañera, si tenemos bañera, y ahí nos sumergimos, o en el pediluvio. Importante del pediluvio es que no debemos mantener máximo 20 minutos los pies sumergidos. Ya después de 15 a 20 minutos, pasados esos 20 minutos, ya va a dejar de actuar, o sea, tienen que ser máximo de 15 a 20 minutos los pies sumergidos. En aromaterapia, entonces para la rinitis se maneja el Eucasol, que es es de los mejores aceites para purificar el aire, da una sensación reconfortante al respirar, es ideal para alergias respiratorias, es un antihistamínico natural, combate los ácaros, es antiviral, desinflama las mucosas nasales, lo podemos utilizar en vaporizaciones en la ducha, en la pijama, en la almohada, en un pañuelito. Entonces, en el vehículo también lo podemos colocar para desinfectar el ambiente. Entonces, es un aliado muy estratégico en la rinitis alérgica. Y tenemos el aceite esencial de eucalipto. El aceite esencial de eucalipto, el eucalipto tiene propiedades antitusivas para disminuir la tos, es descongestionante, es analgésico, es broncodilatador, es antiséptico, es bactericida, ayuda también a la parte de la expectoración. Entonces también es un aliado estratégico en la rinitis alérgica. Con el eucalipto, pues hay varios artículos y se difiere un poco, porque hay personas que lo recomiendan para el asma, y hay otros que dicen que en el paciente asmático no se debería utilizar. Pero pues tenemos que a nivel de asma hay una hipersensibilidad olfativa muy grande y una hipersensibilidad bronquial. Entonces, yo lo que recomiendo es tener precaución del eucalipto en el paciente asmático.
y también depende pues del estadio del asma. El asma puede ser leve, moderada o severa. Entonces hay pacienticos que lo que son en un asma leve, al contrario los broncodilata y sienten más alivio de esos síntomas. Pero hay otros pacienticos que cuando están en un asma moderada o severa o están en exacerbación, ahí sí sería contraindicado utilizar el eucalipto. Pero en esto pues hay mucha controversia. Bueno, otra enfermedad que es muy común es la sinusitis. Entonces la sinusitis es la inflamación de unas cavidades que tenemos en la frente, en los pómulos y alrededor de la nariz. Entonces, toda esa inflamación del tejido que recubre los senos paranasales. Puede ser por infección por bacterias, por hongos, y esos espacios que normalmente tienen aire, pues se van a llenar de secreciones, vamos a tener como ese escurrimiento, esa sensación de que cae algo en la parte posterior, que es pues, las mismas secreciones de la cavidad nasal. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor facial y presión maxilar, fiebre, secreción nasal y congestión, pérdida parcial del sentido del olfato, cefalea, que es dolor de cabeza, dolor de garganta y tos. Entonces, ¿qué se recomienda con JUS? Entonces tenemos la hidroterapia. Aquí vamos a manejar pediluvio con esencia para baño de tomillo. Entonces, también vamos a sumergir nuestros pies en pediluvio o también en la bañera. La esencia para baño de tomillo tiene propiedades pues, antisépticas, es reconfortante para los estados gripales, y lo otro que es importantísimo es que nos ayuda a disminuir la tos y a hacer que podamos expectorar más rápidamente. En aromaterapia tenemos el aceite esencial de eucalipto y el aceite de tea tree. El aceite de tea tree es un antiséptico, tiene propiedades antisépticas, antivirales, antiinflamatorias y es un analgésico. Entonces es ideal para la parte de sinusitis. Se puede utilizar en compresas, en baño de asiento, con un hisopo o en gárgaras y emboches. Y en aplicación tópica para la sinusitis tenemos la crema de tomillo y el aceite de tea tree, que se pueden combinar. Esta es la crema de tomillo. Como les decía, tiene propiedades pues, antitusígenas, expectorante. La crema de tomillo que se puede aplicar en el pecho, en la espalda, en el cuello y en la planta de los pies. Para la sinusitis podemos mezclar la crema de tomillo con unas goticas de aceite de tea tree. Bueno, la tercera enfermedad más común están las amigdalitis, las faringitis y la laringitis. Entonces, que es la inflamación de las amígdalas, la inflamación de la laringe. Los síntomas más comunes son dificultad para pasar saliva, fiebre, disfonía, dolor de garganta, dolor de cabeza y tos. ¿Qué recomendamos de JUS? Entonces recomendamos la hidroterapia. Entonces en la hidroterapia vamos a trabajar el pediluvio con la esencia para baño de equinacia para subir nuestras defensas. En aromaterapia entonces el aceite de eucalipto para descongestionar, para dilatar, como antiséptico, como bactericida, como expectorante. Y en aplicación tópica utilizamos las gárgaras con aceite de tea tree y podemos utilizar la crema de tea tree en el cuello. Entonces las gárgaras son espectaculares, casi que inmediatamente se siente ese alivio del dolor de garganta, como que la voz se aclara por las propiedades pues, antisépticas y antivirales y antiinflamatorias que tiene el tea tree. A nivel del resfriado común, de la gripa, entonces cuando estamos con gripa, pues tenemos malestar general, tenemos fiebre, secreción nasal y congestión, nos duele la garganta, nos duele la cabeza, tenemos tos. Entonces todos estos síntomas los podemos disminuir y combatir
con los productos JUS. Entonces, en hidroterapia tenemos el pediluvio con la esencia para baño de equinacia, para aumentar las defensas, y la esencia de baño de tomillo para descongestionar, para bajar la tos, para poder expectorar. En cuanto a aromaterapia, usamos el aceite esencial de eucalipto y también el eucasol y el aceite esencial de menta, que también el aceite esencial de menta pues refresca. Entonces, acuérdense que en aromaterapia lo podemos usar a través de difusor, del hornillo, en compresas. Y en aplicación tópica podemos combatir estos síntomas con la crema de tomillo, que la aplicamos en la espalda, en la planta de los pies, en el pecho, en el cuello. El óleo 31 que lo podemos aplicar en las sienes, lejos de los ojos, en la nuca, detrás de las orejas, lo podemos poner en las muñecas y olerlo para bajar el dolor de cabeza. Y podemos también trabajar el bálsamo de árnica cuando tenemos fiebre, para el control de la misma. Bueno. Y la última enfermedad que es muy común es las bronquitis agudas. Aquí me pareció importantísimo que diferenciar que es una bronquitis aguda de una neumonía. ¿Por qué? Porque a veces tienden las personas a confundirlas y es muy, muy diferente. La bronquitis aguda, como ustedes ven acá, tenemos un bronquio normal, se ven sus paredes pálidas, se ve un buen diámetro en ese bronquio, en ese tubito hay un buen diámetro, el aire debe pasar sin dificultad. Y al ladito tenemos un bronquio enfermo, entonces un bronquio enfermo, ¿qué pasa? Sus paredes se van a inflamar, entonces empiezan a ponerse en rojas, se inflaman, y esa inflamación hace que el moco normal que producimos diario se aumente por la inflamación de las paredes. Entonces esa inflamación y ese moco que van a producir, que el diámetro por donde va a pasar nuestro flujo de aire se cierra, entonces se angosta ese diámetro. ¿Y qué pasa con el flujo de aire? Pues va a tener resistencia a pasar por ese orificio tan pequeño. Entonces es cuando sentimos a veces como esa tos que la gente dice que tengo tos como de perro, que me silba el pecho, que me ahogo, es porque esos bronquios están muy inflamados y llenos de flema. Entonces la luz del bronquio se reduce. Versus una neumonía. La neumonía ya no va a ser a nivel bronquio, o sea, no se producen los bronquios, que son los que conducen el aire, sino se producen los sacos alveolares, los que les decía anteriormente, que es donde se produce el intercambio de gases. Entonces, esas bolsas donde debería haber aire y dentro oxígeno y sale el dióxido de carbono, se inflaman y se empiezan a llenar de sudado, de moco, de flema, y esa ocupación no permite que se oxigene bien el pulmón. Entonces es cuando en neumonía nos duele el pecho, sentimos que nos falta el aire. En la neumonía es importantísimo y es vital el manejo con antibiótico. A veces requiere hospitalización, antibiótico intravenoso, dependiendo lo que se haya, dependiendo cómo se haya desarrollado la neumonía, si está leve, si está cursando con moderada o una neumonía bien severa. Entonces la neumonía siempre se debe acompañar pues de antibiótico y de vigilancia médica estricta. Entonces para bronquitis aguda, ¿qué vamos a recomendar? Entonces, síntomas, pues malestar general, tos, flemas, congestión, nos duele el pecho, nos silba, estamos muy fatigados. Entonces, los pacientes los podemos manejar con hidroterapia, y nosotros mismos también desde casa podemos trabajar la hidroterapia con pediluvio en esencia para baño de tomillo, para ayudar a que esas flemas que están ahí en ese bronquio salgan rápidamente, baje la tos. En aromaterapia, el aceite esencial de eucalipto, el aceite de menta y el eucasol. Y en aplicación tópica tenemos la crema de tomillo con aceite esencial de titrí. Entonces, con eso podemos lograr que disminuyan los síntomas, la exacerbación de la bronquitis. Cuando estamos con bronquitis, la tos puede durar de unos poquitos días a casi un mes. Por eso es que a veces los pacientes dicen toso y nada que se me quita.
Mis pacientes, yo les recomiendo todos estos productos, o sea, el Eukasol, el tomillo, y créanme que en menos de 2 o 3 días me están diciendo, oye, mira, me disminuyó la tos, me siento mucho mejor. El tomillo, tengo unos pacientes que lo llaman la cremita milagrosa, porque sienten el alivio casi que inmediato. Bueno, entonces hasta aquí vimos las enfermedades respiratorias y cómo las podemos manejar en nuestro cuerpo. Pero también tenemos que ayudar a purificar ese ambiente en el que estamos, porque cuando hay una persona enferma o por nuestros trabajos tenemos que estar viendo bastantes personas en nuestra oficina, entonces pueden llegar personas que están con virosis, con enfermedades respiratorias, que pronto estornudaron, tosieron, no lo hicieron con la técnica adecuada y se nos quedan esas bacterias en el ambiente, y que no son bacterias así de lindas como las que están en la diapositiva, sino son bacterias que nos van a enfermar. Entonces, yo recomiendo que utilicemos aceites esenciales que son purificantes del ambiente, que nos ayudan a desinfectar el ambiente, como son el aceite esencial de eucalipto, el de limón, naranja y menta. Poderlo usar en hornillo, poderlos usar en un difusor, o si lo podemos llevarlos en un aroma blends, que es un vehicular en el cual podemos colocar nuestras goticas de aceite y poderlo esparcir por el auto, en la oficina. Ya con las consultoras que los invitaron a esta charla, con ellas pueden profundizar más sobre cada uno de estos productos. Entonces los podemos poner en difusores, esparcirlos en el ambiente, y podemos controlar un poquito la parte de la purificación de nuestro ambiente donde permanecemos más tiempo. Bueno, y ya para finalizar les quiero enseñar un ejercicio de respiración para calmar la ansiedad y calmar el estrés. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando nosotros estamos de pronto estresados, estamos angustiados? ¿Qué pasa con nuestro organismo? Entonces tenemos que se nos aumenta la frecuencia cardíaca, se nos aumenta la tensión arterial, se nos altera la calidad de sueño. A veces por no respirar bien empezamos a tener como cansancio, dolores musculares, nos duele la cabeza. No sé si les pasa que a veces en la mañana se levantan con dolor de cabeza matutino, es porque en la noche no hemos respirado bien, no ha sido una respiración adecuada, no nos hemos oxigenado correctamente, y entonces empezamos con una cefalea matutina. Y cuando nos alteramos y nos estresamos, entonces nuestra frecuencia cardíaca se dispara, la frecuencia respiratoria también empieza a subir, respiramos mal, la tensión arterial se nos sube al techo, y es porque estamos tan angustiados que no sabemos ni siquiera controlar nuestra respiración. Entonces, este ejercicio de respiración abdominal o diafragmática busca que baje su frecuencia cardíaca, controle su ritmo de respiración, baje su tensión arterial, oxigene mejor su cerebro y pueda tener más calma, ya sea para pensar, para tomar decisiones, o simplemente para decir, bueno, voy a parar un momento, voy a respirar correctamente para poder contestar o tomar una decisión o saber qué camino seguir. Entonces es supremamente clave la respiración diafragmática. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en coger aire por la nariz. La nariz tiene 3 funciones importantes: humidifica, calienta y filtra el aire. O sea que lo correcto es que tomemos el aire por nariz, y ojalá también lo botáramos por la nariz, porque si hacemos respiración bucal, estamos omitiendo totalmente las 3 funciones principales de nuestra nariz. Y pues también nos va a ayudar, porque si nos pica, pues nos va a quitar la bacteria, nos vamos a enfermar menos, tenemos una respiración correcta. Entonces este ejercicio consiste en coger aire por la nariz, dirigirlo hacia el estómago, hacia la barriguita, e llevarlo hacia adelante, inflar el estómago.
Y cuando botamos el aire, vamos a soplar lentamente por la boca, intentando alargar ese tiempo, y ahí es cuando el estómago se tiene que entrar, meterse. Y tenemos que acompañarlo de 5 tiempos inhalando. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 tiempos exhalando. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces me voy a parar para que vean cómo se debe mover el abdomen. Entonces, vamos todos a ponernos la mano aquí en el abdomen. Vamos a tomar aire sin mover el pecho y los hombros, sino todo aquí en el abdomen. Entonces tomamos aire en 5 tiempos y el estómago se debe inflar, se deben mover nuestras manos. Entonces tomamos aire, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a botar lentamente en 5 tiempos metiendo el estómago. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos, botamos. Tomamos, botamos. Créanme que si realizan este ejercicio con la técnica correcta, en momentos angustiantes, en momentos estresantes, se toman un tiempo para hacer unas 5 o 10 respiraciones de estas, se van a sentir más tranquilos, más calmados, más oxigenados, y van a poder bajar la angustia y tomar mejores decisiones, que es cuando más nos estresamos. Bueno, aquí vamos a revisar rápidamente lo que es la rutina fuera de casa. Y les voy a contar cuál es mi rutina con Yus. Yo ya llevo 3 meses desde que comenzó la pandemia. Tengo que salir todos los días porque trabajo en el hospital. Veo muchísimas personas, tengo contacto con muchísimas personas, pero desde que comenzó la pandemia decidí hacer una rutina Yus para protegerme, para prevenir contagiarme, ya sea del coronavirus o de la influenza o de todos estos gérmenes que están diariamente. Entonces, lo primero de la rutina es el lavado de manos. Y el lavado de manos, como se les enseñé con las técnicas de los 5 momentos. Uso de mascarilla o tapabocas es estricto, toca hacerlo muy, muy juicioso, porque esto va a evitar que nos contaminemos, que nos enfermemos. Pero el uso de mascarilla, por ejemplo en mi caso, que son 8 o 12 horas usando un tapabocas, la exhalación, el dióxido de carbono hace que se le tapen a uno los poritos del mentón y le empiezan a uno a salir granitos. ¿Cuál ha sido mi rutina para protegerme? Entonces me aplico o la crema de tea tree o el gel de tea tree en todo mi mentón preventivo por las mañanas. Entonces, cuando tienden a formarse los granitos, el tea tree lo que hace, como ese antiviral, lo que va a hacer es que va a secar el granito, entonces no se me brota tanto el mentón. Lo otro que lo acompaño es con el labial de caléndula de Yus, porque el tapabocas hace que los labios se resequen y no reciben su misma como humedad, entonces se empiezan como a escarchar. Entonces, lo prevengo con el labial de canéndula. Otra rutina fuera de casa, tenemos que hacer la técnica de tos y del estornudo correctamente, por más de que tengamos tapabocas, tenemos que siempre con la cara interior del brazo toser o estornudar para no ir a contaminar a las personas que tenemos al lado. Una adecuada nutrición, entonces tenemos que acompañarnos de comer bien, de alimentarnos muy, muy bien, vitamina C, algo que yo les recomiendo muchísimo y es mi rutina diaria en ayunas, juguito de limón, zumo de limón en agüita tibia. Es excelente para subir las defensas y para que no nos enfermemos. Una adecuada nutrición. La otra rutina fuera de casa y que es muy importante es que tengamos sueño reparador. Entonces, al llegar a nuestra casa,
después de retirar nuestra ropa, de ducharnos, antes de acostarnos. Mi rutina es con antiestrés. Hoy me aplico antiestrés para poder dormir, descansar sobre las sienes, detrás de las orejitas, y lo vuelo para poder descansar confortablemente. Y otra parte que se me olvidaba dentro del lavado de manos es, después del lavado de manos, utilizar la crema de manzanilla, porque como nos tenemos que lavar tan seguido las manos hoy en día, pues nuestras manos se resecan muchísimo. La crema de manzanilla nos deja en un guantecito supremamente protector. Entonces, esa es como mi rutina YUS, con la que me he mantenido durante estos 3 meses. Si quieren ya profundizar más en los productos, entonces con las consultoras que los invitaron a la conferencia, van a poder hacer más preguntas y conocerlos más a fondo. Bueno, y ya los voy a dejar con Norita, que les va a hablar de la rutina de prevención en el hogar. En lo que Sandra nos explicó, voy a completar de una forma sencilla y práctica esas formas de uso. Entonces, vamos a hablar de las formas de uso de la hidroterapia. Hoy vimos la importancia de la hidroterapia. Entonces, en un platón colocamos agua tibia y vamos a tapar hasta la altura de los tobillos. Cuando tenemos el agua tibia, vamos a aplicar media tapa de la esencia para baño de equinacia y media tapa de la esencia para baño de tomillo. Si lo fuéramos a hacer en baños de inmersión, en una tina, entonces aplicamos la tapa completa. Esas son las medidas. ¿Cuántas veces? 2 veces a la semana. Un pediluvio es la mejor terapia de prevención. Tiene propiedades muy especiales. Actúa como, tiene un proceso sistémico que actúa inmediatamente en el cuerpo y hace el efecto de una inyección sin dolor. Por eso es tan importante la hidroterapia. En casa, 2 veces por semana. Esa es una de las formas como mejor vamos a prevenir cuando tenemos como reforzar el sistema inmune. Ahora, la crema de tomillo. Entonces, la crema de tomillo se aplica en el pecho, en la espalda, en planta de pies. Esos son los 3 lugares donde siempre debemos aplicarlo y llevarlo hasta la garganta. Cuando Sandra nos explicaba hace un ratito de la sinusitis, bueno, la crema de tomillo se puede aplicar en la frente, en senos paranasales, con una gotita del aceite de tea tree. Entonces colocamos en la mano una pequeña cantidad de la crema, una gotita del aceite, y nosotros mismos nos la aplicamos sin tocar el área de los ojos. Esto va a ayudar que durante la noche los aceites esenciales penetran y vamos a despertar respirando diferente y ayudando a que toda esa secreción vaya siendo expulsada. Otra forma es usar en casa los productos como en una forma de inhalación. Cuando estamos congestionados, cuando hay gripa, cuando hay una rinitis, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos agua caliente y la vertimos en un bol de vidrio. Agua caliente en un bol de vidrio o una refractaria, ¿sí? Y, por ejemplo, podemos aplicar unas gotitas de 3 a 5 gotas al agua del aceite de tea tree. Podemos agregarle menta, podemos agregarle un aceite de eucalipto, dependiendo de la recomendación que ya escuchamos, y lo vamos a colocar en una toalla y vamos a recibir el vapor, el vaho, por unos 10 a 15 minutos. Esto lo podemos hacer en casa, todos los adultos y también con los niños. Es una forma súper fácil de respirar mejor. También vamos a hacer gárgaras cuando la garganta está inflamada, cuando hay dolorcito de garganta. Entonces, en un vaso de vidrio con agua tibia, vamos a agregar de 2 a 3 gotas o hasta 5 gotas máximo del aceite de tea tree. Hacemos gárgaras y esto nos va a ayudar muchísimo a bajar esa inflamación y ese dolor que hay en la garganta. Así que estas son las rutinas preventivas. Si queremos una vez a la semana, hacemos gárgaras de prevención, o cuando ya existe la gripa, el resfrío, pues hasta 2 veces al día. Entre más lo hagamos, más rápido nos mejoramos. Así que
Depende enteramente de nosotros, del autocuidado que nos queramos dar en casa y de cómo cada familia pueda tener los productos Shoes para poder mejorar y prevenir y mantenerse en cualquier momento del año, pero en especial en este que todos estamos viviendo.